Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva conferencia aquí en el Observatorio. Tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de Ignacio Olmos, director del Instituto Cervantes de Nueva York, que comenzó su carrera académica, primero sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, en la UNED, terminó sus estudios en Frankfurt, en Alemania, y luego su carrera profesional creo que la comenzó en la editorial Espasa Calpe como investigador, también en la Fundación Cultural BBVA, para luego ya incorporarse al Cervantes, donde ha tenido una larguísima trayectoria, especialmente en Alemania y ahora aquí en Estados Unidos. Fue la persona que se encargó de echar a andar los centros de Berlín, de Múnich, de Bremen y de Frankfurt, ni más ni menos. Y luego ya vino aquí a Estados Unidos, donde dirigió el centro de Chicago y donde estos últimos años ha estado dirigiendo el centro de Nueva York. Ignacio tiene una buenísima reputación entre los colegas del Cervantes por sus habilidades organizativas, por su trato personal con los colegas, por su facilidad para dirigir equipos en lugares complicados por la actividad, como pueden ser Berlín o Nueva York o Chicago. Y yo le estoy agradecidísima de que haya aceptado esta invitación cuando ya casi tiene un pie en Alemania, porque se incorpora de nuevo a dirigir el centro de Berlín. Así que creo que somos muy afortunados de contar aquí hoy con su presencia para contarnos su experiencia como director del Cervantes y compartir con nosotros sus conocimientos de la situación del español, tanto aquí como en Alemania, y su visión de la política cultural de España. Así que muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su interés esta tarde en esta ponencia mía, que confío no les defraude. Quisiera agradecer en primer lugar a Marta Mateo esta invitación, nuestra nueva colega en el Instituto Cervantes al frente del Observatorio. Estamos todos muy contentos en el Instituto de su reciente incorporación. Quiero agradecer también la presencia de Diana Sorensen, directora del Observatorio, y una persona clave en la apertura de este observatorio del Instituto en Harvard, junto con durante muchos años director del Cervantes, Víctor García de la Concha, y anteriormente director de la Real Academia de la Lengua Española. Y desde luego quiero agradecer la presencia esta tarde aquí también del Cónsul General de España. Y sin más, pues voy a comenzar a aburrirles. En primer lugar, quisiera explicarles cómo vemos desde el Instituto Cervantes la situación del español en este momento en los Estados Unidos. Son muchos los datos positivos que se han ido publicando en los últimos años sobre la situación del español en este país, datos también muy esperanzadores respecto de su evolución futura. Y la verdad es que el idioma, nuestro idioma, ha ido empujado por la creciente inmigración hispana, experimentando un crecimiento exponencial que ha llevado a muchos a pensar que la batalla por la consolidación del español como segunda lengua de comunicación internacional junto con el inglés se libraba sobre suelo americano. Y son muchos los titulares de la prensa, sobre todo la prensa española, en ese sentido de el español arrasa en Estados Unidos, el español será la lengua de Estados Unidos, de la mayor parte de los americanos mañana. Para el próximo fin de semana tendremos un presidente de los Estados Unidos que sea hispano, en fin, lo que es el triunfalismo habitual de los medios de comunicación. Pero la realidad es que el crecimiento del español se había ido desarrollando fundamentalmente por esa, o exclusivamente diría yo, casi por esa presión demográfica. Sin embargo, frente a esa presión demográfica que colocaba a nuestro idioma en una situación envidiable en este país, desde el Cervantes echábamos de menos la existencia de una auténtica política de promoción del español
en los Estados Unidos de América, tanto por parte de la administración de nuestro propio gobierno en España como de los gobiernos latinoamericanos. Es verdad que España ha tratado, y sobre todo en tiempos de crisis, de aumentar el número de institutos Cervantes en este país, pero la verdad es que hoy en día contamos con una red muy limitada todavía de institutos en Estados Unidos. Está en Nueva York, este observatorio en Boston, en Chicago, en Albuquerque y un aula Cervantes en el estado de Washington, en Seattle. Este número de institutos es inferior al que el Instituto Cervantes, al número de centros que el Instituto Cervantes tiene en Francia, o tiene en Alemania, o tiene en Italia, o incluso en Gran Bretaña. Y estos institutos que tenemos aquí, pues a pesar de su intensa actividad, no son suficientes para un país continente de más de 300 millones de personas. Y por otro lado, los programas de profesores de español, con los que el Ministerio de Educación español participa en varios colegios norteamericanos, y me alegro mucho que esté hoy aquí entre nosotros el agregado del Ministerio de Educación, necesitarían, a pesar de ser extensos, necesitarían ampliarse todavía mucho más para ganar una cierta influencia en el sistema educativo norteamericano. Esta es la situación actual, pero las expectativas futuras sobre el aumento del número de hispanohablantes que se han hecho en diversos estudios se han basado no solamente en el peso demográfico o en la supuesta resistencia a la disolución del idioma en el inglés dominante, sino sobre todo a un hecho diferencial: el nuevo interés de las autoridades educativas norteamericanas por salir de lo que se ha llamado el tradicional aislacionismo lingüístico de los Estados Unidos. Hablo inglés, es más que suficiente para moverme en el mundo mundial, y siguiendo los pasos de Europa de décadas después, introducir ya por fin la enseñanza de lenguas extranjeras en los currícula educativos. Especialmente interesante ha sido en este proceso el caso de Nueva York, donde la hasta hace muy poco canciller de Educación, Carmen Fariña, de origen por cierto gallego, impulsó con el alcalde Bill de Blasio como prioridad política de la ciudad de Nueva York la conversión del mayor número de colegios públicos en escuelas duales, que se llaman duales, nosotros en español las llamamos escuelas bilingües. Los niños podían empezar a estudiar, además del inglés, en ruso, en chino, en francés, pero la mayor parte de los colegios que ofrecían esta enseñanza dual se decantaban por los programas en inglés y en español. Y luego el carácter modélico de la ciudad de Nueva York, carácter icónico de la ciudad de Nueva York, pues ha tenido un efecto prescriptor sobre otras ciudades de Estados Unidos, sobre otros estados de la Unión, especialmente en aquellos bajo gobiernos demócratas. La multitud de datos que se han publicado a este respecto sobre el español, yo quisiera resumirlos básicamente en tres. 1 de cada 6 residentes, y digo residentes no ciudadanos, en Estados Unidos, 1 de cada 6 es hispano, es decir, aproximadamente entre el 17 y el 18%. En cambio, 1 de cada 5 niños que van a colegios públicos en Estados Unidos es hispano, es decir, el 20%. Y 1 de cada 4 niños recién nacidos en Estados Unidos es hispano, es decir, el 25%, del 18 al 20 al 25, lo que reflejaría claramente el potencial de crecimiento de los hispanos en este país durante los próximos años. Así las cosas, el momento dulce de la lengua española en Estados Unidos ha permitido proyecciones de futuro, como que los hispanos, consolidada ya definitivamente su posición como primera minoría del país por encima de los afroamericanos y de cualquier otra comunidad, podrían pasar hacia mediados de siglo, es decir, entre 2045 y 2050, del 18% actual a un 29%, casi un tercio, y convertir, por tanto, a los Estados Unidos en el primer país hispanohablante del mundo por delante de México. Hasta aquí los datos, digamos, positivos. La realidad es que, como veremos, estos datos hay que relativizarlos considerablemente. Sin embargo, estos datos han sido responsables de que se haya extendido en ciertos sectores angloparlantes el miedo a que el español no solo siguiera creciendo, sino, como les decía antes, pudiera llegar a desplazar completamente al inglés. Un miedo
carente de fundamento que ha permitido articular un discurso populista en la administración Trump, retomando las viejas campañas de los años 80 y 90 del English Only, campañas que no fueron tan inocuas como se pueda pensar hoy, puesto que fruto de esas campañas nos encontramos con que hoy en día hay legislaciones diversas a favor de la oficialidad del inglés en 31 estados y en más de 400 ciudades de los Estados Unidos. Este discurso populista ha conectado con las inseguridades de una parte del electorado, principalmente blanco, de bajo nivel académico, y el más castigado por la crisis financiera de 2008, que ha provocado la explosión ya de algunos comportamientos claramente racistas y la culpabilización de los hispanos como problema para el futuro del país, en tanto que son vistos como una amenaza a la supuesta identidad nacional imperecedera, original, que estaría en el inicio de la República Norteamericana y con la que supuestamente habrían soñado los padres fundadores hace ahora casi 250 años. Este nuevo populismo, que conocen ustedes perfectamente, es, y hay que recordarlo también, ajeno, completamente ajeno a la tradición ilustrada propia de la democracia americana. Y este populismo busca, y en Europa tenemos recuerdos de experiencias similares, un enemigo interior que, según muchos analistas, pretendería desviar el foco mediático de la implementación de una agenda económica lesiva precisamente para las clases más desfavorecidas. Hoy muchos niños hispanos se enfrentan a actitudes negativas generalizadas hacia el español y la presión social por hablar inglés es tan alta que algunos padres evitan que sus hijos estén expuestos al español incluso desde el kindergarten. El resultado es hoy un patrón de comportamiento que en líneas generales podríamos describir como que los abuelos hablan a sus nietos en español y estos les responden en inglés. La realidad es que el origen último de esta tensión en torno al español reside precisamente en esta superior capacidad de resistencia del español en Estados Unidos, a diferencia del alemán, del polaco, del sueco o del italiano, que en su momento, y esto habría que recordarlo también, fueron considerados como una amenaza a la identidad americana. Pueden ustedes ver los debates a finales del siglo XIX respecto del alemán o en la primera y segunda década del siglo XX respecto del polaco o del sueco como verdaderas amenazas a la identidad americana. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en día se ha vivido ya en otros momentos de la reciente historia norteamericana. Es cierto que ya en California o Nuevo México los latinos son el principal grupo étnico por encima de los caucásicos o blancos. Pero a nivel nacional estamos comenzando a ver algunos datos que podrían amenazar el futuro del español. En primer lugar, y aquí vamos a ver ahora estos otros datos que quizá se oyen menos, pero que realmente conviene conocer para relativizar sobre todo los discursos triunfalistas en torno al español y saber cuál es la foto real de nuestra situación para a partir de ahí pensar qué se puede hacer para favorecer los intereses de la lengua y de las comunidades que las hablan. Un primer dato es que entre los años 2006 y 2015 los hispanos que hablan español en sus hogares aumentaron de 31 millones a 37 millones. Sin embargo, durante ese mismo periodo, el porcentaje de todos los hispanos que hablaban español en sus casas en Estados Unidos disminuyó del 78 al 73. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pues que como que el ritmo de inmigración en Estados Unidos, de inmigración hispana y de aumento del número de nativos hispanos en Estados Unidos era un ritmo inferior al ritmo de asimilación o de integración de las segundas o terceras generaciones de inmigrantes en Estados Unidos, donde se iba ya naturalizando el inglés como primera lengua. En segundo lugar, un segundo dato muy importante sobre esto es que, según el Pew Research Center, el porcentaje de niños que en el año 2000 declaraban hablar muy bien inglés o solo inglés era del 73%, mientras que en el año 2014, 14 años después, era ya del 88%, es decir, 15 puntos porcentuales por encima.
Esto ha hecho pensar a algunos que la idea tradicional de que Estados Unidos había sido siempre la tumba de todas las lenguas extranjeras a través del melting pot, podría, a la larga y en contra de lo que se venía pensando, no ser una excepción tampoco en el caso del español. Y son, por un lado tenemos estos datos, argumentos que explican una tendencia creciente del español en Estados Unidos, y por otro lado tenemos datos que explican una tendencia regresiva del uso del español en Estados Unidos. La realidad, en cualquier caso, es que el crecimiento del español se está ralentizando. Y quisiera aportar algunos datos para explicar esta ralentización. En primer lugar, porque ha ido disminuyendo la inmigración latina en Estados Unidos. La inmigración fundamentalmente mexicana. Y eso tiene que ver con la superación de la crisis financiera del año 2008 y la clara mejoría de la economía en México. En segundo lugar, para explicar esta ralentización, está evidentemente el endurecimiento de las políticas anti-inmigración del presidente Trump y el desarrollo de una intensa retórica populista que amenaza no solo a quienes intentan atravesar ilegalmente la frontera, sino, como ustedes saben, a los inmigrantes sin documentación que residen en Estados Unidos, muchos de los cuales llegaron al país siendo niños, se han educado en inglés y tienen ya poca o ninguna vinculación emocional con sus países de origen. Y un tercer aspecto que explicaría esta ralentización, quizá menos conocido, pero que influye mucho en la explicación teórica de la ralentización, es la disminución de la tasa de natalidad de los hispanos, que van adaptándose poco a poco a los patrones familiares anglosajones. En definitiva, el 65% de los latinos en Estados Unidos ya nacen en Estados Unidos, frente al 59% que lo hacían en el año 2000, lo que hace que se sientan en principio cada vez menos inclinados a hablar español en sus casas. En cualquier caso, el factor fundamental para explicar esta disparidad de criterios es el muy variado dominio del uso del español por parte de los hispanos. Confundir hispanos con hispanohablantes en Estados Unidos es un gran error. De hecho, muchos de ellos, ante el surgimiento de un nuevo y creciente orgullo latino que les permite reafirmar su identidad en el espacio público de Estados Unidos, consideran que para afirmar esa identidad de latinos, hablar español ya no es una marca necesaria de la latinidad. En su estudio sobre el futuro de las lenguas, el profesor Rubén Rumbaud, de la Universidad de California, afirma que el español podría seguir la misma trayectoria que otras lenguas en Estados Unidos que han acabado desapareciendo, solo que en el caso del español, según él, este proceso sería mucho más lento. Así, Rumbaud ha establecido que, y esto es un dato realmente sobrecogedor, solo el 5% de los mexicano-estadounidenses de cuarta generación puede hablar español perfectamente. Bueno, y estos son, digamos, los datos positivos, los datos negativos, la tensión política de la actual administración respecto de la victimización o culpabilización de los hispanos o de los hispanohablantes. Y ante toda esta situación, lo que muchos en el Instituto Cervantes y en otras instancias que tienen que ver con la promoción del idioma en el mundo, nos preguntamos es ¿qué es lo que podemos hacer? Tanto desde la administración pública española como de la administración pública de los gobiernos de los países hispanoamericanos. ¿Qué es lo que podemos hacer todos para consolidar la presencia actual del español en Estados Unidos y para revertir los inicios de estas tendencias regresivas? En primer lugar, es preciso ser conscientes de la necesidad de articular una política explícita del español en los Estados Unidos. No basta con tener
5 institutos Cervantes, 8 institutos Cervantes, 15 institutos Cervantes. Hace falta tener una política explícita, articulada, en la que participan diversos ministerios y diversos gobiernos a un lado y al otro del Atlántico. Esta política hoy por hoy no existe, más allá del Instituto Cervantes, que sin duda pues es una organización muy relevante, que les voy a decir yo, para la promoción del idioma en el mundo, pero no es suficiente, ¿no? Si Francia tuviera 50 millones de francoparlantes en Estados Unidos, tendría un ministerio dedicado exclusivamente a la promoción del francés en Estados Unidos, o varios. Cuando nosotros comparamos, por ejemplo, los presupuestos del Instituto Cervantes con otros institutos homólogos que representan culturas nacionales europeas con vocación internacional, pues el Instituto Cervantes tiene aproximadamente 120 millones de dólares, el Instituto Goethe más o menos un poco más del doble, 320, el Instituto Británico tiene casi 1000 y el Instituto Francés nadie lo sabe, porque es una cantidad tan ingente de dinero que procede de tantísimos ministerios, departamentos, asociaciones públicas y privadas, que es muy difícil saberlo, ¿no? Esta política que deberíamos un poco tratar de poner en marcha entre las distintas administraciones y los distintos gobiernos debería, a mi juicio, no tanto a mi juicio, sino basado en la experiencia que los institutos Cervantes hemos desarrollado en Estados Unidos, basarse en los siguientes puntos. En primer lugar, en la defensa del bilingüismo en Estados Unidos como política educativa generalizada. Y este bilingüismo, a su vez, tendría que estar apoyado argumentalmente en las siguientes razones. En primer lugar, en el interés legítimo de las comunidades hispanas en mantener su identidad, que no tienen por qué verse forzadas a perder culturalmente a perder su origen cultural. En segundo lugar, en el nuevo interés, como les decía, de las autoridades educativas por desarrollar escuelas duales. Es ya el interés de muchos departamentos de educación de muchas ciudades en Estados Unidos. En tercer lugar, como les decía también, en la superación progresiva del aislacionismo lingüístico norteamericano. En cuarto lugar, en lo que es ya el desarrollo pujante de una economía hispana dentro del país y también en el crecimiento de las relaciones económicas intraamericanas. Y finalmente, en un argumento que debería ser fundamental en el diálogo con las autoridades norteamericanas y que es la idea de que el liderazgo estadounidense en el mundo, tantas veces reinventado a sí mismo y amenazado hoy por China, son innumerables las publicaciones sobre el declive del Imperio americano. Esa reinvención del liderazgo estadounidense pasa o podría pasar por la construcción de una sociedad bilingüe y bicultural, capaz de moverse con naturalidad en los dos idiomas internacionales más importantes del mundo. Si los europeos hablan inglés, y no ya solo inglés, sino tienen una segunda lengua extranjera, en los diseños curriculares del sistema educativo en muchos países de Europa ya hay una segunda lengua extranjera y a veces una tercera lengua extranjera. Si una gran parte de la población norteamericana fuera capaz de ser bilingüe en los dos principales idiomas internacionales, la ventaja competitiva desde el punto de vista económico sería enorme. Y este no es hoy por hoy el caso. Pero sería un argumento que yo creo que podría encontrar eco en muchos líderes educativos en Norteamérica. El segundo punto sobre el que podría basarse esta política de acción común de España e Iberoamérica en la defensa del español sería desarrollar una política común para las comunidades latinas que aquí existen. No existe una política común. Existen muchos consulados mexicanos que atienden como pueden las necesidades urgentes, muchas veces legales, de transmisión de dinero a sus familias, de necesidades sanitarias, pero no hay una política de mantenimiento y promoción del idioma
ni por parte de México, ni por parte de la comunidad hispana en general, para mantener ese idioma de las comunidades latinas y que se supere el estigma que ha ido acompañando al idioma dentro de esas mismas comunidades y que ha llevado a las primeras generaciones de inmigrantes, hoy felizmente esto ya se hace mucho menos, a hablar a sus hijos en un torpe inglés, cifrando en ello las posibilidades de éxito de sus hijos y de su integración en el sueño americano. Habría que promocionar dentro de este punto también el español entre las nuevas generaciones de hispanos, aquellos que se han ido separando más del español, utilizando también el argumento central de la ventaja competitiva que supone tanto en términos académicos como en términos económicos. Es decir, hay estudios actuales que cifran entre $3.000 y $7.000 la diferencia salarial que hay hoy en día para trabajadores bilingües en los mismos puestos. No eres bilingüe, X. Eres bilingüe, entre $3.000 y $7.000 más. Y finalmente, articular también con los países latinoamericanos una defensa política del español en los Estados Unidos ante el Congreso y ante el Senado. No tenemos todavía un lobby que merezca el nombre de tal para la defensa del idioma común entre todos los países que lo compartimos en Washington. El tercer punto de esta política, pues sí, sería la ampliación también de la red de centros del Instituto Cervantes, pues abriendo, por ejemplo, un Instituto Cervantes en Washington. Es incomprensible, inexplicable que todavía no tengamos un centro del Instituto de Cervantes en la capital política del mundo, donde, por cierto, tendríamos allí la capacidad para poder influir en decisiones de política educativa y de trabajar con los numerosos think tanks que hay en Estados Unidos. No tenemos un Instituto Cervantes en Miami, donde había que abrirlo, que es, ustedes saben, el hub económico que mueve la relación comercial entre Estados Unidos y toda Latinoamérica. El caso de Miami es curioso porque los alumnos que estudian español en los institutos Cervantes responden a un patrón tradicional de pirámide, es decir, son muchos los que empiezan a estudiar sin conocimientos, ningunos del idioma, muchos, pero luego los que van llegando hasta los conocimientos superiores, hasta los niveles superiores, son muy pocos, una pirámide. Esto ocurre así en el Cervantes y en cualquier otra lengua del mundo. En el caso del español en Miami, cuando lleguemos a abrir un Cervantes allí, tendríamos ahí una pirámide invertida, porque son muchos los que hablan español y muy pocos los que lo dominan perfectamente. Y ahí el Cervantes podría aportar también mucho a la comunidad latina. Por no hablar del caso de Los Ángeles y San Francisco, o de ciudades con un desarrollo económico enorme como Dallas o como Houston. Y en esta ausencia de institutos en Estados Unidos quisiera incluir también a Canadá, donde el Cervantes no tiene presencia alguna, salvo una pequeña aula en la ciudad de Calgary, en el estado de Alberta, hasta ahora. Es verdad que nos ha pillado la crisis, es verdad que no hemos podido, pero quizás sea ahora el momento de aumentar realmente el número de institutos en Estados Unidos, quizás sobre fórmulas nuevas como la que felizmente pues, se pudo lograr aquí en Boston. Sobre esta ausencia sobre esta presencia insuficiente de institutos Cervantes en Estados Unidos, quisiera darles un dato. La Alliance Française tiene actualmente 106 dependencias en Estados Unidos. Esta es la realidad, ¿no? Y esto dice mucho de la concepción del idioma, de la importancia de la lengua que tienen los franceses. No teniendo 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Da la impresión de que fue un español, Nebrija, el que dijo que si fue un español, Nebrija, el que dijo que la lengua es compañera del imperio, quien realmente ha llevado eso a la práctica han sido los franceses. Un cuarto punto en el que se basaría esta política sería el desarrollo de una política educativa en colaboración con las agregadurías del Ministerio de Educación y los casi más de 50 consulados mexicanos en todo el país, para influir en cada estado de la Unión en favor de la creación de colegios duales o bilingües, aportando incluso profesores allí donde sea necesario y ofreciendo formación específica a profesores de español, a profesores americanos de español.
estos 50 consulados mexicanos son una red estratégica extraordinaria. La capacidad que tiene también las secretarías de educación pues no es menor, ni mucho menos, pero sería muy bueno que se colaboraran en esta nueva política de ir estado por estado, gobierno por gobierno de la Unión, para tratar de defender la lengua y aumentar el número de colegios bilingües, aportando para ello también, como les digo, profesores. Un último punto es naturalmente la defensa del legado español en Estados Unidos. Pero el legado español del que se habla de vez en cuando no solo es un recuerdo histórico de gestas o de épicas pasadas. Tiene que percibirse como lo que es, como que la República Americana tiene 4 raíces históricas, 4 raíces auténticas: la anglosajona, la afroamericana, la de los indios nativos y la hispana. Y son esas 4 raíces las que conforman esta república y las que hacen de este país un gran país. Por más que hoy en día pues, la administración no lo vea como tal. Para recuperar y poner en valor el legado hispano de la construcción de este país, es importante superar el modelo que estamos muchas veces haciendo, que es a lo mejor trayendo exposiciones desde España a un museo, que está muy bien, pero creo que sería mucho más importante trabajar con las comunidades hispanas que existen aquí para hacerles a ellos actores, protagonistas de esa recuperación del pasado hispano en Estados Unidos. Bueno, todo esto, naturalmente, se medirá, supone una inversión de recursos económicos y humanos enormes que, bueno, pues después de la crisis todos sabemos que vivimos en una época en la que aquella alegría presupuestaria para los grandes proyectos pues ha fenecido, ¿no? Sin embargo, yo creo que la rentabilidad estratégica en el medio y largo plazo de estas inversiones es simplemente inmensa. Y creo que deberíamos mirar siempre por el rabillo del ojo el caso de Francia para ver un punto de comparación. En definitiva, hoy es indiscutible la influencia política, cultural y económica de los latinos. En 2012 votaron 11 millones y en el 2030 podrán hacerlo más de 40 millones. Y después de todo, a pesar de las tendencias negativas, el español sigue siendo, hoy por hoy, la segunda lengua por importancia de Estados Unidos, con 49 millones de hablantes, de los cuales 35 son originarios de diversos países hispanos, 11 millones son indocumentados, que sin duda van a permanecer en el país, y prácticamente 3 millones son hablantes no hispanos. En definitiva, estamos todavía a tiempo de aprovechar esta ventana de oportunidad del español en los Estados Unidos antes de que pudiera realmente llegar a cerrarse. Y quisiera hablarles también muy brevemente, para terminar, del Instituto Cervantes. Simplemente porque me lo ha pedido también Marta, y quería explicarles qué es lo que hace el Instituto, cómo piensa esta institución en medio de toda esta situación del español en el mundo. En primer lugar, hay que señalar que el Instituto ha crecido, ha tenido un crecimiento exponencial desde que nació hace 25-26 años. Se creó en el año 91, arrancó en el 92, en la época en la que Jorge Semprún, el comunista Jorge Semprún, fue ministro de Cultura en España, y con Javier Solana como ministro de Educación, después secretario general de la OTAN. Y desde entonces, desde el año 92, cuando el Cervantes heredó 13 centros de inmigración, centros de trabajo, centros donde se reunían los emigrantes españoles en Europa en los años 60 y 70,
Desde esos 13 centros, que se reconvirtieron en Instituto Cervantes y empezaron después a abrirse otros, se llegó 25, 26 años después a los 90 que constituyen la red actual del Instituto Cervantes. Eso tiene muchas explicaciones. Cervantes no fue una prioridad después de la muerte de Franco. Durante la dictadura de Franco era imposible que ese gobierno tuviera ningún interés en el diálogo cultural internacional, pero después de la muerte del dictador y con el advenimiento de la democracia eran otras las prioridades mucho más urgentes que tenía la sociedad española que la creación de un instituto cultural al estilo del British Council o del Instituto Goethe, que tenían más de 100 años y de 70 años de tradición de existencia respectivamente. Estos institutos, el British Council, el Goethe o el francés, han reconocido hoy la labor del Instituto Cervantes, que se ha hecho un prestigio y un hueco en este mundo de la promoción cultural y lingüística en el mundo. Y eso tiene que ver pues, con la entrega del personal, con la necesidad que había también en Europa, después de la muerte de Franco, por recuperar a España, un país que había quedado sepultado detrás de los Pirineos, simplificando mucho el relato histórico, y que tenía una tradición cultural de primer orden, y no solo tradición cultural, sino también una cultura contemporánea en ese momento enormemente atractiva. Eran los años de la movida, eran los años de Pedro Almodóvar, eran los años en los que España se puso de moda en Europa. Y junto a eso estuvo el boom latinoamericano de los 70 y de los 80. La conjunción de todos esos factores hizo que España y el español, a través de Latinoamérica, empezara a ser atractivo como idioma para los europeos. Y sobre el crecimiento de los institutos en Europa empezó a desarrollarse el instituto después fuera de Europa. Los recortes presupuestarios que luego sufrió el Instituto Cervantes y que pues, fueron aproximadamente del 50% del presupuesto del instituto, en el caso de los programas culturales llegó hasta el 75%, pusieron de moda en estos últimos 5 o 6 años aquella frase de hay que hacer más con menos, y que algunos interpretaron como un reto profesional y otros como una muestra del sentido del humor español. La realidad es que el Cervantes pues, hizo durante todos esos años efectivamente más con menos, como corresponde a nuestra naturaleza quijotesca. Pero estamos muy lejos todavía de realizar todo nuestro potencial, como refleja el caso de Estados Unidos que les he explicado hoy aquí. En el Cervantes eso se lo querría explicar también, hemos evolucionado desde que iniciamos nuestra andadura hoy de un modelo de promoción cultural a un modelo de diálogo cultural. Analizar estas diferencias ahora sería objeto pues, de toda una tesis doctoral, pero baste decir aquí que nuestra experiencia aconseja huir de las presentaciones unilaterales, desconectadas de la realidad cultural del país y de sus instituciones, y que resulta mucho más eficaz integrarnos en las preocupaciones y en los debates del país que nos acoge, contribuyendo nosotros a esas discusiones con nuestros artistas, con nuestros escritores, con nuestros intelectuales españoles o latinoamericanos. Esto ya es un principio de acción en el Instituto Cervantes y en el caso de Nueva York, por ejemplo, pues les puedo mencionar pues, actos como, por ejemplo, el análisis de la literatura, del futuro de la literatura en la época digital, en un debate entre Enrique Villamatas y Paul Auster, o los retos del feminismo en los Estados Unidos hoy en día, donde vendrá el próximo otoño Siri Hupstead acompañada de Cristina Rivera Garza, o en Alemania, donde hace unos años desarrollamos un gran congreso internacional sobre la memoria histórica. ¿Qué podíamos aprender recíprocamente alemanes y españoles después de las experiencias terribles del siglo XX, recíprocamente del modo en que tratábamos nosotros nuestra historia? Esta
política cultural así concebida ha hecho que el Instituto tenga un prestigio y una consideración. Y quisiera citarles aquí, quizá para que se entienda mejor, a Gordon Slavin, que fue el director, fue y sigue siendo, creo, el director de los servicios educativos del British Council, que decía: lo primero que hacemos en un país al llegar es escuchar lo que la gente dice, lo que les preocupa, y trabajamos a partir de ahí, mucho más que decirles lo que pensamos que ellos deberían saber. Es el principio de la mutualidad, el principle of mutuality, que yo creo que se traduciría mejor por el principio de la reciprocidad, del diálogo cultural, donde no estamos persiguiendo tanto una agenda económica o política a corto plazo dependiente de un gobierno durante una legislatura concreta, sino los intereses permanentes del Estado, en este caso de todos los estados de los países que hablan español, y que son unos intereses que van más allá de los gobiernos actuales. En definitiva, y como conclusión de este argumento, si convenimos que la comunidad iberoamericana, tanto España como la comunidad iberoamericana, espera que en el Instituto Cervantes trabajemos por lograr lo que todo el mundo quiere, un mayor peso internacional de nuestro idioma en el mundo, una mayor influencia. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido en el Instituto Cervantes es que esto no se consigue a través de una programación solipsista o descontextualizada, decidida en ministerios que no están implicados en la realidad cotidiana, sino convirtiéndonos simplemente en instrumentos útiles para los debates intelectuales y artísticos de la sociedad en donde nos encontramos, y haciendo contribuciones específicas a los temas que marca lo que viene llamándose la conversación global. Y es entonces cuando se nos percibe como relevantes, así lo hemos visto en Nueva York, como relevantes cuando aumenta claramente nuestra visibilidad. Uno de los casos más prácticos que para mí podrían ilustrar esta política son las mesas redondas sobre el futuro de los hispanos en Estados Unidos, que hemos hecho en Nueva York, y en el que han participado pues, escritores, académicos, diplomáticos estadounidenses, con sus pares hispanos. Y el Instituto ha ido erigiéndose como un centro de reflexión respetado por todos los actores, tanto anglo como hispanoamericanos. Por ejemplo, recuerdo durante la última campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, que todos sabemos cómo acabó, un debate en el Instituto de Nueva York entre Mario Vargas Llosa y los expresidentes de México, Felipe Calderón, y de Chile, Sebastián Piñera, entonces expresidente y presidente, nuevamente, sobre las difíciles relaciones de la comunidad latinoamericana con los Estados Unidos. Este tipo de actividades, que por cierto, en ese debate, Mario Vargas Llosa nos dijo que entre los 8 candidatos republicanos, el que parecía que entonces descollaba pues más aparatosamente, Donald Trump, no tenía ninguna posibilidad de ser nominado por el Partido Republicano, porque sería el suicidio del Partido Republicano. Recuerdo todavía la intensidad con la que Mario Vargas Llosa, si ustedes le han escuchado alguna vez, sabrán a qué me refiero, pues expresaba este convencimiento a prueba de cualquier duda. Bueno, pues toda esta política cultural del Instituto no sería posible también sin la autonomía del Instituto Cervantes. El Instituto, por un lado, es parte de la administración, pero por otro lado actúa independientemente, es decir, es una autonomía que sigue aquí el modelo del Goethe Institute y del Instituto Goethe y del British Council, que son instituciones públicas que forman parte de la política pública del país, pero que de algún modo desarrollan el interés de la sociedad civil. Es decir, que en un país cualquiera pues hay una embajada que representa los intereses legítimos de un gobierno y puede, donde lo hay, un Instituto Cervantes, haber un Instituto Cervantes que quiere también representar la voz de la sociedad civil. Todo eso
está muy groseramente resumido, porque ahí hay mucho, es un gran tema de política internacional, pero la realidad es que lo que hemos visto es que la independencia en los debates, y la credibilidad son dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando una persona va a escuchar una conferencia en una embajada, pues sabe que lo que va a escuchar es la voz legítima de un gobierno que trata de transmitir un mensaje. Y cuando va a un Instituto Cervantes, pues es una discusión open-end, o sea, no sabe muy bien cómo va a acabar aquello, porque es un debate que no está, digamos, sometido a una agenda de política pública, sino que lo que intenta realmente es engarzar en un diálogo honesto con ese país. Y esto, que puede parecer muy naif, es lo que ha hecho al British Council y al Instituto Goethe ganar credibilidad a lo largo de los años. ¿Por qué el Goethe ha conseguido, quizá en Estados Unidos menos, aunque también, esta credibilidad hoy en día? Porque ha hecho una política completamente autónoma del gobierno de la República Federal Alemana. Ha hecho, de hecho, incluso un ejercicio de autocrítica sobre el Holocausto. Mira, la primera vez que yo fui a un instituto Goethe tenía 18 años en Madrid. Entonces entré y me encontré con una exposición de campos de concentración. Y yo pensé, aquí hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede una institución pública alemana hacer cosas que van un poco contra la imagen de su propio país? Estaban haciendo un ejercicio de autocrítica que les hacía ganar credibilidad, que les hizo ganar la guerra mediática frente a tantas y tantas películas enlatadas de la industria de Hollywood donde aparece un nazi de pelo albino que es tan amante de la música clásica como implacable en el campo de concentración. Pues esa imagen que tenemos todos en la retina fue superada eficazmente en muchas ciudades, en muchos países, por esa labor autocrítica del Instituto Goethe. Y nosotros tratamos, de alguna manera, de aprender de los aciertos y de los errores de nuestros hermanos mayores. Lo que se trata con esta política cultural no es tanto promocionar a un autor, promocionar la traducción de un libro, promocionar un artista haciendo una exposición, abrir un encuentro donde lo que se trata en el fondo es lo que los británicos llaman to build trust. Y esto es una cosa que realmente en la diplomacia pública o en la soft diplomacy, a través del Instituto Cervantes, se puede hacer muy bien, como han demostrado también otros institutos y el Cervantes también, ¿no? Bueno, yo tenía aquí algunos otros puntos que no les voy a decir tampoco ahora, pero sí les quiero decir un último asunto sobre el Cervantes, que para mí engarza con la situación del español aquí. Y es que el Instituto Cervantes, donde yo, como ha dicho Marta, trabajo hace muchos años y donde conozco pues, los éxitos y las partes estupendas y las menos estupendas del instituto, creo que ha tenido un éxito clarísimo, que ha sido que desde el primer momento se llevó a cabo lo que luego se llamó una política de iberoamericanización. Es decir, el Instituto Cervantes no nació para promover la cultura de España, nació para promover la cultura en español. Y fue consciente desde el primer momento en que solamente 1 de cada 10 hablantes en español viven en España, los otros 9 viven en Latinoamérica. Y ese conocimiento hizo que hoy, por ejemplo, pues, más del 50, entre el 50 y el 60% de nuestras actividades culturales en los Cervantes de todo el mundo no tengan que ver con España, sino con Iberoamérica. Porcentaje que sube en el caso de Nueva York o de Chicago hasta el 70%. Y esto es lo que ha conseguido, lo que les decía también, de tener una actitud modesta, tratar, o sea, lejos de la imagen de la arrogancia española, del colonialismo español, tener una actitud, o sea, tratar de ser simplemente útiles, tener instrumentos como los centros del Instituto Cervantes que son útiles a las comunidades donde están allí. Y esta utilidad ha sido también percibida por todas las comunidades
latinoamericanas. Son muchos los consulados que en México, de Argentina, de Perú, de Chile, fundamentalmente, pero también de otros muchos, del Ecuador, de Uruguay, que vienen al Instituto Cervantes y que plantean acciones que hacemos después conjuntamente con ellos. Y donde ellos se sienten en casa. Es decir, que no sienten ya que haya una España inquisitorial, una España colonial. El prejuicio instalado en muchos departamentos de estudios latinoamericanos en universidades de Estados Unidos sobre España, que ha sido clásico en los años 70 y 80, no digo que haya desaparecido del todo, pero ha cedido muchísimo, muchísimo ha cedido este prejuicio, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con esa política honesta en la que, para decirlo muy claramente, en la que ningún español se siente superior a ningún otro hispanohablante. Y esto es lo que le da fuerza al Instituto Cervantes. Cuando estamos en un instituto, mexicanos, argentinos, chilenos, españoles, catalanes, andaluces, y realmente todos compartimos una lengua y un interés común, que es el de la defensa de nuestro idioma en cada uno de estos países. Eso es lo que yo creo que el Instituto ha conseguido realmente hacer, crear modesta pero eficazmente una red geoestratégica del español en el mundo, a través de los institutos, parecida a la que podría ser, en términos culturales, la Commonwealth británica o la Francophonie francesa, pues en términos culturales e idiomáticos es la red estratégica que ha creado el Instituto, donde participan como protagonistas todos los que son hispanohablantes. Es lo que Carlos Fuentes llamaba el territorio de la Mancha, que es ese imaginario colectivo en el que el principal protagonista, el protagonista de nuestra principal novela, sueña sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la belleza, sobre el amor. El territorio de la Mancha que comparten todos los hispanohablantes del mundo. Y eso es hoy en día, en términos prácticos, el Instituto Cervantes. Nos queda mucho, pero también llevamos mucho. Y esto es lo que yo quería contarles esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por compartir con nosotros estas reflexiones desde tu experiencia, también contadas, también hiladas y por tu generosidad. Creo que tenemos tiempo para preguntas. ¿Habría alguien que quiera hacer alguna pregunta? Gracias. Sí, tengo una pregunta, pero quería empezar por darte las gracias por tu muy lúcida e interesante intervención. Aprendí mucho y pienso que cuando este país de los Estados Unidos recupere la lucidez, los pasos que tú identificaste para crear políticas de lengua que conduzcan al bilingüismo son pasos estupendos. Me parecen los pasos ideales. Mi pregunta era una de naturaleza léxica. En tu presentación hablaste mayormente de hispanos, pero una que otra vez apareció la palabra latinos, que aquí en el campus es, digamos, un campo, no voy a decir minado, pero muy connotado. Quería saber cómo lo pensabas tú desde el lugar que ocupas en el instituto. Bueno, efectivamente es un campo minado. Son muchos los términos aquejados de esa potencial peligrosidad. ¿Español o castellano? Pues depende de con quién estamos hablando, ¿no? Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica, depende de con quién estamos hablando. Y efectivamente hispano o latino, también depende de con quién estamos hablando. Yo creo que hay argumentos a favor y en contra de todas estas denominaciones, pero lo importante es que es, tal como nosotros lo vemos, entender que estas denominaciones, que hay que conocer los argumentos, sobre todo para tener
cuidado de no ofender a nadie innecesariamente. Son delimitaciones léxicas, fronteras que no deberían impedirnos ver el interés común. Yo creo que el problema, por ejemplo, no es tanto, si me permites, si debemos usar el término hispano o si debemos usar el término latino, sino más importante es debatir sobre una cosa que dije de si hablar español es una marca de la latinidad o podemos vivir con unos latinos que no necesariamente hablan español. Ese es el gran tema en Estados Unidos. Claro, desde el punto de vista de los policy makers no podemos, pero desde el punto de vista de la realidad de los Estados Unidos, claro que sí. Y eso es un tema que va a favor de la comunidad latina y en contra del español. Eso es como decimos en España, un temazo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por la presentación. Gracias. Y quería hacerte una pregunta en relación a, comentabas, bueno, como las 5 líneas de actuación que en tu opinión habría que llevar a cabo en los Estados Unidos de una forma conjunta, comentabas, con el resto de países latinoamericanos, ¿no? Y igual aludías a la iberoamericanización del Cervantes, ¿no? desde sus inicios. Entonces mi pregunta es, digamos, ¿cómo se traduce esto o cómo se articula esto, no tanto a nivel de iberoamericanización del contenido, sino iberoamericanización de la toma de decisiones, siendo el Cervantes una institución del gobierno español? No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Sí, sí. De modo que no sea... How to make it happen. No sea Sí, sí. que, como comentabas, ¿no? Autores o público argentino o mexicano se sientan en el Cervantes como en casa, sino que sea constructor de esa casa. O sea, no sé si tienes alguna idea o cuáles son tus opiniones sobre cómo se trasladaría esto, digamos, a una estructura institucional de toma de decisiones. Sí, vamos a ver. Esto es que el principal problema, o sea, la manera de argumentarlo, de montarlo, no es tan complicada. Y ahora te diré cómo se puede hacer. El problema es que hay que ser consciente de esa prioridad política y de la necesidad de articularla. Entonces, vivimos pues, en una época en la que las prioridades políticas se manejan pues, observando las encuestas, los políticos, encuestas día a día, o la campaña electoral que tienes a 3 meses vista, y muchas veces se reducen a soflamas o a maneras de titular, ¿no? Digamos, la discusión política a nivel Twitter, que además aquí se conoce perfectamente. Entonces es difícil convencer a un policy maker que tiene que ser un gobierno, el gobierno de España o el gobierno de México o todos ellos, de quién lidera eso. Porque eso necesita de un liderazgo y eso ya es delicado. Y yo creo que no está, igual que decía que no existe todavía esa política, si no existe es porque no se considera prioritaria. Es decir, consideramos que es prioritaria de cara a la galería, pero luego articular todo eso no está pasando, ¿no? Entonces, la manera de argumentar, de montarlo, te digo yo como creo que sería eso. Eso se tendría que hacer invitando, abriendo un debate por parte del presidente del gobierno español, del presidente del gobierno de México, que desde luego no es el mejor de los momentos, varios presidentes de países con cierta conciencia de la importancia del idioma, que no son todos, y con conciencia, con orgullo y con recursos.
que son básicamente México, España, Chile, Argentina, Perú y Colombia. Y probablemente me dejo ahí también alguno más, que también es un... Entonces, abrir en el marco de los congresos iberoamericanos, de las conferencias de presidentes iberoamericanos, un debate sobre esa importancia. Entonces, igual que existe una Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid, que es la máxima autoridad iberoamericana entre congreso y congreso, no es congreso, es, ¿cómo se dice? Es cumbres, gracias, entre cumbre iberoamericana y cumbre iberoamericana, pues tendría que haber también, como parte de esa política, identificar esa prioridad y que bien la propia Secretaría, traduciendo el mandato de la cumbre de presidentes iberoamericanos o bien el propio Instituto Cervantes, pero ya un Instituto Cervantes distinto. Es decir, tiene que ser un Instituto Cervantes participado por los países latinoamericanos. Entonces aquí hay un verdadero problema, porque por un lado el Instituto Cervantes puede liderar ese proceso y quizá debería, dado que es la organización más profesionalizada en este terreno, por no decir la única. Y yo creo que ha llegado al momento en el que, como institución, es decir, los expertos que formamos parte de esta institución, creo que hemos llegado al momento de maduración en el que pensamos que se puede y se debe compartir este esfuerzo de política de promoción en el mundo con los países hispanoamericanos. Sin embargo, esto no es fácil porque aquí todo el mundo se vuelve enseguida muy territorial, como se dice en inglés, es decir, es de un gobierno, es de otro gobierno, esto es un tema. Y si intervienen otros países, ¿van a aportar fondos también o no? Porque claro, la situación en España no es buena, pero en otros países latinoamericanos es todavía peor. Entonces, este es un poco el tema. Yo creo que lo importante sería, colgando de las cumbres iberoamericanas, desarrollar la prioridad de la promoción política y lingüística del español como prioridad común. Y entonces ahí nos vamos a encontrar, si eso ocurre, con muchas sorpresas. Porque claro, cuando tú abres un debate, ya tienes otros interlocutores. Y cuando tienes otros interlocutores, ya no decides tú solo. Y ese es el paso que yo creo que España quizá debería dar a medio plazo. Cuando pierdes capacidad de decisión, pierdes capacidad política, tienes que ver si te compensa o no. Y yo creo que nos compensaría mucho tener a todos los países iberoamericanos involucrados activamente, bien en el Instituto Cervantes, bien en una política en la que el Instituto sea una parte más de promoción común del idioma. Hemos hecho algo bueno, que es que lo sientan en casa, como hablábamos antes, que no lo sientan como otro país. A mí me ha ocurrido muchas veces pues, que, por ejemplo, el Consulado de México en Nueva York dice, bueno, vamos a traer a Juan Villoro. Entonces, vamos a hacerlo con España, vamos a hacerlo con el Consulado mexicano, con el Consulado español. Bueno, pues no, porque es que es otro país. Entonces, para eso nosotros lo hacemos en México. Bueno, no tenemos por qué irnos a otro país. En cambio, el Cervantes, y esta es la utilidad que tiene el Cervantes para España y para Latinoamérica, para todos, no lo ven como, o sea, lo ven como algo común de ellos. Y esto es algo que yo creo que es un éxito del Instituto y algo de lo que tendremos que alegrarnos también incluso en el servicio diplomático. Es decir, que realmente es un argumento, es una ventaja competitiva que tenemos el poder disponer de un idioma que, por ejemplo, también hay que decirlo, Argentina o México han pensado muchas veces en crear y no han llegado a hacerlo hasta ahora, ¿no? Felizmente. Y no lo digo por interés español, sino porque sería realmente tóxico si se empezara una competencia política a ese nivel. A lo mejor hay que reformar el Cervantes y hacer algo distinto, pero no hacer varios institutos de varios países iberoamericanos. Eso no, yo creo que no tendría ningún sentido. Yo creo que un primer paso para eso ha sido la creación, el desarrollo del CIELE, sí. Del sistema de acreditación que es entre la Universidad de Buenos Aires, la UNAM, el Cervantes y la Universidad de Salamanca. Yo creo que ahí es un buenísimo ejemplo de esta cooperación iberoamericana. Es decir, que el más novedoso sistema de acreditación del español sea ya español iberoamericano, creo que es importantísimo. Yo te quería hacer un comentario
Uno de los datos que diste al principio de cómo ha bajado del 73% al 80%, perdón, cómo ha aumentado del 73% al 80% el número de hablantes hispanos que hablan bien inglés, Sí. que pasaba. Eso lo he leído en algún sitio y ese dato lo daban así de forma aislada. Ha subido del 73 al 80% el número de niños, creo que era, bueno, de hispanos de tercera generación o cuarta, ¿no? que hablaban bien inglés, que pasaban a hablar bien inglés. Entonces yo cuando leí este dato hace un tiempo en un estudio, pensé, bueno, eso no es necesariamente malo para el español. O sea, que mejoren su... Quiero decir, necesitamos otro dato más. Es decir, que mejoren su inglés no implica necesariamente que empeore su español, sino que podría implicar que se incrementa el bilingüismo. Dando el dato así solo, o sea, que hablan mejor inglés, pues a lo mejor es que se hacen más bilingües. Y bueno, quizás soy una optimista, pero sí que estoy de acuerdo contigo que efectivamente creo que a donde deberíamos ir es hacia la promoción del bilingüismo y también no olvidarnos de los estadounidenses. Es decir, si nos centramos excesivamente en que los hablantes, los hispanos o los latinos, no se olviden del español, quizás estemos perdiendo toda la potencialidad de los estadounidenses no latinos, ¿no? De esos 3 millones actualmente de hablantes de español que no son hispanos o latinos y que, como en cualquier otro país, ¿no? que también a los cuales también deberíamos convencer de los beneficios del bilingüismo. Sé que tú has señalado eso y además sé que esto es labor también función de las escuelas bilingües y por eso agradezco también aquí la presencia de Manuel Collaz. Era solo una reflexión. Sí, bueno, yo creo que tienes razón, pero o sea, primero es del 73% al 88%. Y lo que está detrás de eso muchas veces no es ese perfeccionamiento del bilingüismo, sino una cierta pérdida del español. A mí me pasa, y seguro que os ha pasado muchas veces aquí, a vosotros también, pues que hablas con hispanos nacidos aquí y puedes tener una conversación en español simpática, agradable, la familia, tu país, pero cuando pasas tienes que hablar ya de negocios, entonces pasamos al inglés, porque es business y nos tenemos que entender bien. Y entonces ahí ves que realmente el bilingüismo no está funcionando. Ese es un poco el problema. Por eso, como os he dicho muchas veces, es importante también no solo promocionar el español porque sí, o sea, están muchos argumentos, pero también quizá, que no lo he dicho, la importancia de prestigiar la lengua, ¿no? O sea, no es una... además es algo que no es tan difícil de hacer con la tradición cultural y la riqueza cultural moderna, actual, contemporánea del español en todos los países que lo hablamos. O sea, eso no es tan difícil. Hay que empezar por creérnoslo también. Pero bueno, eso es un comentario también. ¿Alguna? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo también tengo 2 reflexiones relacionadas con temas que se han comentado, que no sé si las sigue el Instituto Cervantes en sus líneas de actuación. Una es desde un punto de vista cultural y otra es desde un punto de vista profesional también. Entonces, respecto al punto de vista cultural, yo creo que es interesante un canal de comunicación con los jóvenes, niños y universitarios también, no solo porque el Instituto Cervantes o los profesores de español muchas veces estamos en las redes únicamente de los estudiantes de español, pero abrir ese interés a americanos hacia el español, es decir, presentar todas las potencialidades de la cultura española, que además, bueno, y latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, todas esas potencialidades y recogerlas de alguna manera para generar interés para estudiantes que no se hayan acercado al español, americanos, puedan encontrar un interés nuevo y eso yo creo que contribuiría a los hispanohablantes que están perdiendo un poco, sientan también ese interés por equipararse a los
al interés que surge de un americano que nunca ha tenido contacto con el español. Es decir, potenciar ese enfoque directo en gente que no sabe nada de español. Y luego, por otra parte, desde un punto de vista profesional, yo viví muchos años en Francia y entonces conocía bien el funcionamiento del liceo francés. Y me llamaba la atención que los estudiantes universitarios, muchos estudiaban español para, en el futuro, hacer negocios en Iberoamérica, en Hispanoamérica. O sea, tenían esa intención. Ya no era solo el interés por la cultura, sino lo veían a efectos prácticos. Sí, sí. Y entonces, en el liceo francés sí que se organizan muchísimas actividades relacionadas a que los jóvenes establezcan contactos con empresas, en este caso francesas, para desarrollar todo eso. Pero podría ser un contacto de los jóvenes que están aprendiendo español con empresas iberoamericanas o españolas para posibles prácticas, para proyectos nuevos. Y eso yo creo que vendría muy bien también a los universitarios, que no sé si el Instituto Cervantes lo tiene esa idea o se podría desarrollar. Sí, bueno, es un tema complejo porque estamos en las competencias de diversos organismos de la Administración y eso nunca es fácil, pero vamos a ver. Primero, en cuanto al canal de comunicación con los jóvenes, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en muchos institutos es que vamos a los colegios, les llevamos, hacemos programas culturales para niños y vamos a los colegios americanos, les llevamos obras de teatro, les llevamos storytellers, cuentacuentos, les llevamos a veces pequeñas óperas y eso es lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos. Por ejemplo, yo he hecho eso en los últimos 2 o 3 años en Brooklyn, en varios colegios. Y ahora mismo he perdido todos esos colegios, porque Francia envió un equipo de 5 personas para hacer marketing en todo Brooklyn y por aproximadamente $1 millón han conseguido convertir 10 escuelas en escuelas duales francés-inglés, entre ellas las que estábamos nosotros trabajando. Entonces, aproximadamente, pues es que hay que hablar las cosas así, es decir, te está costando $100.000 convertir una escuela de entre 800 a 1.000 niños en una escuela dual. Ya lo sabes. Ahora tienes que ver hasta dónde quieres llegar. Los franceses lo tienen muy claro. Entonces, esa es la situación. Y luego con lo que dices de los jóvenes y las empresas, es que la internacionalización de la empresa española es muy particular, porque se ha internacionalizado, pero son empresas que están fuera y que están muy integradas. Pero las empresas que están en España no están internacionalizadas, entonces no tienen programas para acoger a estudiantes americanos que vienen a los institutos Cervantes y dicen, quiero hacer un internship en Zaragoza o en Barcelona. Y nosotros no encontramos muchas veces esas empresas. O sea que todos esos son temas para esa política general, que digo, de promoción en la que también está el llevar a gente a España. Eso se hace en España de una manera limitada con una fundación que se llama Fundación Carolina y que lleva a lo que se llama, yo creo que un poco equivocadamente, élites, futuras élites de ciertos países a España para después que tengan un contacto privilegiado con España y cuiden después esa relación en el futuro. Pero eso habría que hacerlo en un nivel mucho más generalista, como el que dices tú, de estudiantes que quieren hacer un tiempo de prácticas en España. No lo hay en España, no lo hay en Latinoamérica tampoco. ¿Ya? Sí, gracias. Sí, mi comentario venía a colación de lo que ya han mencionado Marta y Diana y voy a intentar articularlo desde el proyecto común que has descrito y mi verdadero interés por el Instituto Cervantes, ¿no? Y la labor que hace. Y es que el término hispano realmente tiene
connotaciones coloniales, connotaciones desprestigiadas en la realidad social de Estados Unidos. Está claro que esta realidad no es la misma en Latinoamérica y hay mucha variedad, ¿no? Entonces, a mí, conociendo la situación social que se da en este momento en los Estados Unidos, en las universidades, enseño identidad latina y movilización en los Estados Unidos. Mis alumnos siempre me presentan la dicotomía entre el término hispano y el término latino y cómo no se sienten reflejados ante lo hispano. Entonces quería ahondar un poco sobre este tema y la necesidad de buscar una identidad común, ¿no? Que nos pueda unir a los españoles y a los demás, que descolonice. ¿Es una palabra? Bueno, la relación entre todos los hablantes de español. Y quería, sí, pues si pudieras hablar un poco más sobre este tema, ¿no? Que es tan político y tan a veces difícil. ¿Cómo lo has vivido en Nueva York? ¿Qué estrategias has tomado? Porque lo cierto es que es complicado conciliar lo hispano en el Instituto Cervantes con lo latino. O sea, yo entiendo perfectamente la dicotomía y la problematicidad que puede haber en determinados entornos en Estados Unidos. Tengo que decir, sin embargo, que en Nueva York no la hemos vivido. No sé si por la diversidad radical de la ciudad, pero ahí no la hemos vivido realmente. Sí he vivido más, por ejemplo, con latinoamericanos, el hecho de que cuando nosotros en el Cervantes nos referimos a Iberoamérica, Ibero porque incluimos a España, cuando ellos se refieren más bien a América Latina. Entonces ahí sí que ha habido a veces momentos de cierta falta de entendimiento, de cierta duda, pero insisto en que realmente no hemos vivido todo eso como un problema. Es decir, nosotros no tenemos una terminología oficial para eso. Nosotros no tenemos no tenemos un relato sobre lo hispano en el mundo y el liderazgo de España en lo hispano o en lo latino. No lo tenemos. Somos conscientes de que no lideramos nada, aunque tenemos un instrumento desarrollado y muy bien engrasado que es útil a todos nosotros. Cuando los responsables o policy makers del Cervantes explicamos la satisfacción que nos produce hablar con un escritor latinoamericano, porque el nivel de uso del idioma en general es superior al nivel del uso del idioma en España hoy en general. La riqueza léxica, la propiedad, la argumentación. Se está haciendo, involuntariamente quizá, un ejercicio honesto de modestia que yo sinceramente creo que es útil, porque el interlocutor ya ve que te has despojado de cualquier intención colonialista. Sí, pero es el término, la aplicación del término, que tiene una historia muy concreta en las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos, muy desprestigiada, lo que causa problemática a la hora de hacer asociaciones, estoy de acuerdo contigo con todo lo que has dicho y con la política que has dado, pero es ese término, el uso de ese término. Sí, yo creo que tienes razón, quizás algo que no está bien explicado por mi parte o que no está bien pensado por mi parte. Y sin duda deberíamos quizá articular una respuesta, o sea, una terminología en el Cervantes no exclusiva o no dañina o no ofensiva para ciertas comunidades. Lo que ocurre también es que en el Cervantes estamos, o sea, no compartimos muchas veces, digamos, y permíteme que lo diga ahora al revés, los excesos de la corrección política. Es decir, muchas veces los problemas no se van a resolver por nombrarlos de otro modo.
O sea, lo que realmente se trata es de hablar del fondo del asunto y de saber si hay un entendimiento o no en ese fondo del asunto. Pero vamos, más allá de eso, yo creo que tienes razón que seguramente habría que establecer una línea más clara y que probablemente en el Cervantes pesa todavía mucho el discurso que hay sobre el español en España, sobre el español en el mundo, el discurso que se hace en España, frente al que se hace en otras partes del mundo. Y entonces viene de ahí quizá esa tendencia a usar el término hispano, o a utilizar el término Iberoamérica, o a utilizar el término español y no castellano, que puede, en distintos contextos, a veces cambiantes, a veces distintos, a veces contradictorios, ofender a una comunidad u otra. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos dejar descansar a Ignacio, que creo que tiene mucha suerte en Berlín de llevárselo, y espero que a pesar de estar al otro lado del Atlántico, venga de vez en cuando por aquí. Quiero agradecerle públicamente, fue una de las primeras personas que conocí cuando me incorporé yo al Cervantes, y quiero agradecerle públicamente su buena disposición, su generosidad y su amabilidad, ofreciéndose a ayudarme en todo lo que yo necesitase. Y fuiste el primero, Ignacio, así que de verdad te lo agradezco, y te agradezco muchísimo que hayas venido ahora, cuando dentro de 2 o 3 semanas va a estar ya lejos de aquí. Gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias por esta magnífica charla. Muchísimas gracias. Y a ustedes por estar.